Me darías esto, solo hasta que pase la tormenta. Ella tomó la chaqueta de un ranchero en una noche helada. Tambores de guerra resonaban afuera más allá de mi cerca. 200 guerreros permanecían inmóviles junto a mis linderos. Sus rostros pintados atrapaban la luz dura del amanecer. Ninguna mano se movía, ningún pecho suspiraba. Eran como estatuas talladas para la guerra, sin pestañear, sin vacilar, y aún así esa quietud estaba viva de una forma que me erizaba la sangre. Sentía sus ojos atravesando el cristal de mi ventana. Me estudiaban como halcón que mide a un conejo. Yo estaba sentado en la mesa abrazando una taza de lata que no lograba llevar a la boca. Mis dedos temblaban. No era el frío, era el peso de esas miradas. Ayer no era nadie, solo Cole Rawlins, un pistolero olvidado cansado de tanta muerte. Un hombre que vino al oeste buscando silencio y terminó enterrándose en él. Alguien que nunca amó, nunca se atrevió, ni siquiera intentó entender a los pueblos que cruzaban estas llanuras como sombras. Y ahora yo estaba en medio de algo sin nombre, nacido solo de una chaqueta y la sonrisa de una mujer. La tormenta que me unió a ella llegó de golpe como tantas en estas tierras. A media tarde, el cielo se volvió morado oscuro, cargado con un silencio que oprimía el pecho. Luego el viento trajo olor a hierro y polvo húmedo. Las primeras gotas cayeron como balas, frías y duras antes de que los cielos se abrieran con furia. Maldije entre dientes, bajando el sombrero mientras corría a revisar el corral donde mis 2 caballos golpeaban el suelo inquietos. Dusty, el viejo alazán, resopló como quien ya había visto tormentas así. Belle, la palomina joven, se agitaba de lado, la cuerda tensa en mi mano, y entonces la vi. Al principio era un espejismo, una silueta tambaleándose bajo la lluvia, hasta que un relámpago la dibujó con claridad. Su cabello negro pegado a los hombros brillaba como obsidiana empapada. Su vestido de gamuza estaba pegado al cuerpo, cada fleco escurría agua. Más que mujer parecía un espíritu arrancado de la tierra para caminar la tormenta. Pero no era fantasma. Sus pasos eran pesados, deliberados, como de alguien que carga demasiado. Tropezó, se sostuvo y siguió mirando hacia atrás como si algo la persiguiera entre los árboles. No lo pensé. Fue instinto. «Señora, necesita resguardo», grité. La lluvia se tragaba la mitad de mis palabras. Mis botas se hundían en el barro mientras corría hacia ella. Se volvió al escucharme. En un destello vi su rostro. Ojos oscuros, fieros, me dejaron quieto. No me temía a mí. Conozco bien esa mirada a la que dan las mujeres a hombres peligrosos. Su miedo estaba en otra parte, aferrado a las sombras del bosque, al borde desgarrado por la tormenta. Miró hacia atrás 2 veces, como si los árboles tuvieran colmillos listos a cerrarse sobre ella. «¿No puedo quedarme?», dijo apenas, su voz como un suspiro. Su acento era suave, cada palabra pesada como si cargara 2 lenguas. «Mi gente se preocupará». Tiritaba labios azules, pero su espalda seguía erguida, su orgullo firme aún bajo el aguacero. Recordé entonces a mi padre Amos Rawlins. Su voz en noches de nieve y hambre: «Hijo, el valor de un hombre no es la tierra que cerca ni el oro que guarda. Es si deja que otro muera de frío mientras él está caliente. Nunca permitas que un extraño caiga si tu mano puede detenerlo». Hacía años que no pensaba en él. Pero en ese instante sus palabras encendieron fuego en mí. Me quité la chaqueta. No era solo una prenda. Era lo último que me quedaba de mi padre. Piel curtida, gastada con olor a humo y caballos. Él había sobrevivido inviernos con ella. Yo la había remendado, maldecido su peso, agradecido su calor. Sin dudarlo, se la puse sobre los hombros. El cambio fue inmediato. Sus ojos se agrandaron, bajando a la piel marcada, como si le hubiera dado un tesoro. Sus dedos se cerraron fuerte, temiendo que la tormenta misma se la arrancara. Luego levantó la mirada hacia mí, y juro que el temporal cayó por un instante. «Me darías esto», susurró la voz quebrada, «solo hasta que pase la tormenta». «Claro», respondí rápido, con las mejillas ardiendo, mientras la lluvia me empapaba. «Estás helada». Ella abrazó la chaqueta como si pudiera protegerla de toda la crueldad del mundo. Y en ese instante frágil bajo la lluvia que azotaba sentí algo despertar en mí que creía muerto.
Entonces sonrió. No era la sonrisa cortés de gratitud, ni el gesto cauteloso entre desconocidos. Esa sonrisa atravesó todo mi vacío. Era la sonrisa de alguien que me veía de verdad como nadie lo había hecho en años. «Me llamo Clara May Whitlow», dijo con voz firme y suave. «Cole Rollins», respondí, y mi propio nombre me supo extraño en la lengua. Recordaré esta bondad, Cole Rollins. Eso fue lo último que escuché de Clara May Whitlow antes de que pudiera ofrecerle mi cabaña, antes de preguntarle qué sombras la perseguían en la noche. Se desvaneció en la tormenta tragada por la lluvia y la oscuridad. Me quedé solo en el corral, el barro succionando mis botas, el agua corriendo por mi cara como ríos. Mi chaqueta, lo último que conservaba de mi padre Amos Rollins, se había ido con ella. Pero más que la prenda, algo dentro de mí también se había marchado. Algo que había encerrado durante años se soltó. Volví al refugio empapado, hasta los huesos con los hombros pesando como piedra. Me senté en la mesa mirando por el vidrio empañado, escuchando al viento aullar sobre la llanura. El café se enfriaba intacto, el fuego chisporroteaba sin lograr calentar el vacío que crecía en mí. Esa noche no pude dormir. Veía sus ojos una y otra vez, la manera en que apretaba mi chaqueta, la forma en que su voz rodeaba mi nombre como si importara. Pensaba que mi corazón lo había enterrado años atrás en algún sendero manchado de sangre, donde juré no volver a desenfundar. Pero en una sola tormenta, una desconocida lo había desenterrado. No sabía entonces que el nombre de Clara May brillaría en mi vida más fuerte que cualquier sol. No sabía que un gesto tan sencillo como entregar una chaqueta me arrastraría fuera del silencio hacia una historia de sangre, traiciones y un amor capaz de incendiar la pradera. Solo sabía cuando la tormenta se apagó y el amanecer se filtró pálido que ella se había ido. Clara May se había ido. Y Cole Rollins, el hombre en que creí haberme convertido, ya no sería el mismo. Desde la ventana contaba los latidos entre sus respiros. Afuera un río oscuro de cuerpos se extendía recto por mi cerca. Al inicio eran 200 sus caras pintadas brillando en la luz ceniza del amanecer. Crines pesadas de lluvia, caballos resoplando vapor en el frío. Nadie se movía. Ninguna voz rompía el murmullo del viento. Me observaban como si fuera una llama dentro de una casa seca. Llevé el café a los labios y no pude beber. La taza golpeó mis dientes. La dejé sobre la mesa y escuché ese silencio que hace sentir a un hombre juzgado. Las horas avanzaron lentas. Las 3 pasaron, luego las 4, en el viejo reloj sobre la estufa, su tic oculto bajo el ruido de mi pulso. Quise hacer mis quehaceres como si nada. Abrí la puerta, lancé grano a las gallinas, revisé el bebedero con una costra de hielo, lo rompí con un palo hasta ver el agua oscura. Pero cada paso estaba vigilado. Sentía cada mirada como un dedo en mi espalda. Cuando alcé el balde, una hilera de ojos siguió el arco de mi brazo. Cuando cerré el establo, un centenar de pechos inhalaron al unísono. No eran amenazas, no había flechas tensadas ni lanzas listas. Pero hasta un tonto entiende el lenguaje de los números. 200 hombres podían arrasar mi corral, mi establo, y todo lo mío en menos de 10 minutos. Yo sabía lo que hacen los números. Yo había sido parte de ellos. Al amanecer se alinearon en el norte y este de mis cercas como un muro vivo. A media mañana seguían llegando jinetes, primero en parejas, luego en grupos de 5, y después como un río interminable. Al llegar el sol al cenit, ya no eran cientos, eran casi 1000. Se ordenaban con disciplina aprendida de años, sin huecos, sin ansias ni demoras. Comprendí que aquello no era casualidad, era propósito. Una mano los había llamado y habían venido. Pensé en la noche anterior, en la tormenta tragándose al mundo, y en la mujer que había salido de ella como escupida por la oscuridad. Clara May. La manera en que aferró la chaqueta de mi padre como si fuera abrigo y promesa a la vez. La forma en que mi nombre sonó en su boca como si los nombres tuvieran medicina. Debió ser nada, un gesto hacia una desconocida, un resguardo contra la lluvia. Pero el oeste convierte pequeños gestos en deudas largas, y las deudas en guerras.
Tal vez me equivoqué creyendo que podía esconderme en estas llanuras. Quizás fue la primera mañana que desperté con solo el viento y el mugido lejano de una vaca, y pensé que el silencio era salvación. Ahora el silencio parecía tapa de ataúd. La línea se quebró, no con gritos ni cascos al galope, sino con un único jinete que avanzaba con paso lento y firme. Alto en la montura, lucía un penacho que atrapaba el sol invernal y lo deshacía en destellos. Descendió antes de la entrada y caminó 10 pasos hacia mi porche, como si cada pisada le perteneciera a la tierra. Su rostro no llevaba pintura de guerra. Tenía el porte de quien no necesita adornos para ser creído. Abrí la puerta y salí. Mis rodillas temblaban, las afirmé como pude. Cole Rollins dijo en un inglés limpio sin acento más antiguo que las tablas bajo mis pies. Sí, logré responder. Soy Chief Iron Bear, jefe de la banda Lakota que recorre estas tierras. Sus ojos miraron fugazmente cercas, caballos, colinas, y luego volvieron a mí. Hemos venido por la mujer. Un murmullo recorrió las filas de guerreros. No fue ruido, fue tensión. Como cuerdas de arco, tensadas al unísono. La mujer, repetí aunque el nombre golpeaba en mi cabeza como tambor. Clara May Whitlow. La mujer a la que diste cobijo en la tormenta, dijo Chief Iron Bear. La mujer que ahora viste tu chaqueta. Las palabras me atravesaron el pecho con un frío inesperado. Chaqueta, como si aquella piel curtida se hubiera vuelto bandera. Tenía frío, alcancé a decir, y hasta mis propios oídos sonaron vacíos. Solo fui cortés. Chief Iron Bear me observó con la quietud de un cazador. Joven pistolero, murmuró. No había burla en el título, solo espera. ¿Sabes quién es ella? Me dijo su nombre. Clara May Whitlow. Nada más. Eso no es lo único que necesitas saber. Giró apenas la cabeza y las plumas de su penacho susurraron. Cada uno de estos hombres daría la vida por ella, sin dudar. Cabalgaron 2 días y 1 noche. Dejaron esposas, madres, hijos. Y tumbas atrás. Porque llegó el rumor de que se le había visto con un hombre blanco y con su chaqueta. Sentí la sangre huir de mi rostro. 2 días, 1 noche cruzando una llanura de invierno que mata a un becerro en menos de 1 hora. No lo entiendo, dije. Solo era una chaqueta. Una chaqueta, repitió él, y su voz se suavizó de un modo que dolió más. Entre los nuestros, un regalo dado en necesidad no es simple cuero. Puede ser signo de confianza, de refugio, de honor. Pusiste lo que fue de tu padre sobre los hombros de mi hija. La tabla bajo mi bota crujió. Su hija, pregunté. Él asintió. Clara Mae es mi sangre. Quise hablar de respeto, de humanidad en la tormenta, de lo que cualquier hombre debería hacer. Pero las palabras se negaban, la boca me sabía a pólvora húmeda y a hierro inútil. Ella salió de nuestro campamento hace 2 días a recoger hierbas para la tos de su abuela Old Widow Whitlow. No volvió antes de la tormenta. Su caballo fue hallado al amanecer espantado y sudado. El último que la vio con vida fuiste tú. Con vida. No sonó amenaza, fue un hecho que pesaba más que el techo de mi cabaña. El viento peinaba la hierba. Los caballos se movían inquietos. Y yo sentía cada mirada en la línea de cercas fija en mí. Yo era la última luz en un camino oscuro, y ellos venían por él. Una parte mía quiso alcanzar el rifle sobre la puerta no para disparar. Dios sabe que sería suicidio, sino para sostener algo que no fueran palabras. Pero mantuve las manos quietas. Me había prometido años atrás no volver a esas peleas. A veces, sin embargo, la pelea viene a buscarte. Como invierno que toca a la puerta y cobra tu nombre en prenda. Le ofrecí mi cabaña, dije. No la aceptó. Me dijo que su gente se preocuparía. Volvió a la tormenta con mi chaqueta. Pensé que estaría bien. Caminaba como quien ha cruzado tormentas peores. Los ojos de Chief Iron Bear se ablandaron un instante y luego se enfriaron. Clara May es la mejor jinete de nuestro campamento. Su caballo no se espanta ni con truenos ni con disparos.
Si camina en medio de la tormenta es porque alguien la obligó a ello. Un escalofrío me recorrió. Recordé cómo miraba hacia la arboleda, como temiendo algo escondido entre troncos, una sombra con dientes. ¿Qué sucede ahora?, pregunté, aunque mi instinto pedía silencio. Dependerá de lo que hallemos entre tu rancho y nuestro campamento. ¿De por qué aceptó tu chaqueta? ¿De quién quiso hacerle mal lo suficiente para bajarla de su caballo? Y sobre todo, su voz descendió firme de «si nos ayudarás a traerla de vuelta». Ahí estaba. La elección, que no era elección puesta como cuchillo sobre las tablas del porche. Miré más allá de él aquella muralla humana rodeando mi vida. Pensé en la chaqueta cosida por las manos de Amos Rawlins, ahora apretada contra el pecho de una mujer perdida en 12 millas de soledad entre huellas de puma y pecados enterrados en fosas poco hondas. Pensé en los años gastados huyendo de toda necesidad. El silencio que veneraba no era silencio, era una forma de muerte. «Los ayudaré», escuché mi propia voz decir, y en el fondo ya lo sabía, desde que ella sonrió bajo la lluvia. «Dígame qué espera de mí». Chief Iron Bear inclinó la cabeza. «Necesito tus ojos. Un forastero ve donde un padre no puede. Yo leeré la tierra. Tú leerás a los hombres». Retrocedió un paso y me midió otra vez con esa calma que pesa. «Sabe esto. No todo daño viene de enemigos. Entre los míos hay quienes ansían un poder que no han ganado. La noticia de que mi hija lleva la chaqueta de un blanco viajó más rápido que cualquier caballo. El estómago se me encogió. Traición entre los suyos. Yo había visto lo mismo en pueblos con iglesia buena y mercaderes malos, en cuadrillas donde un hombre vendía al hermano por unas monedas. No sobrevives a los caminos sin aprender que algunas balas se disfrazan de bendiciones. Miré la cerca a las colinas, la débil cicatriz del sendero, donde sus huellas ya se habrían borrado, y de nuevo al jefe. «¿Cuándo partimos?» «Ahora», respondió él. «Cada hora aquí es una milla que gana quien se la llevó». Alzó una mano y una columna se separó de la fila con eficiencia silenciosa, 50, quizás 60 jinetes. Sus caballos frescos, sus ojos fijos en mí. La fuerza mayor no se movió. Eran un anillo y una promesa al mismo tiempo. Nada entra, nada sale, no sin la palabra del jefe. Ensillé a Dusty con dedos torpes, como si fueran demasiado grandes para las hebillas. Mi desayuno quedó intacto en la mesa, huevos apelmazados, frijoles ya fríos. Los dejé para los coyotes. Al subir al lomo, el cuero crujió con un sonido humilde que había escuchado 1000 veces. Ese día sonó como la puerta de una celda cerrándose detrás de mí. Avanzamos a trote firme por la línea de mi cerca y giramos al norte hacia la loma que marcaba la frontera entre mis tierras y las de ellos. La nieve aún resistía en las hondonadas, chisporroteaba bajo los cascos. El viento traía un aroma fino de salvia aplastada y húmeda. Yo medía las distancias entre jinetes, la forma en que cortaban los ojos las manos demasiado cerca de los cuchillos. Chief Iron Bear cabalgaba a mi lado erguido, la mirada inquieta como la de un lobo. «¿Dónde la viste por última vez?», preguntó. «En el corral sur», contesté. Se fue hacia los álamos y luego se perdió entre la lluvia. «Allí comenzamos», dijo. «Y terminamos donde nos lleve la verdad». La pregunta me quemaba la lengua. «¿Y si la verdad es que ella...?» «La verdad es verdad», respondió en voz baja. «Pero he aprendido a pactar con la aurora. La hallaremos antes de que el sol nos olvide». Quise creerle, quise creer en algo. Llegamos al sitio donde la tormenta me la había arrancado. El barro estaba endurecido, cuarteado por el frío. Chief Iron Bear desmontó sin palabra, se inclinó como en oración tocando la tierra con el dorso de la mano. Luego, con las yemas, avanzó apenas unos centímetros cada vez, leyendo lo que la tierra guardaba. Una historia escrita en una brizna de hierba torcida, en un raspón casi borrado, en la media luna de un talón hundido y cubierto de limo. «Fue hacia allí», dijo al fin, señalando un afloramiento rocoso a media milla. «¿Y no iba sola?», pregunté avergonzado de sonar tan débil. Sus pasos más hondos del lado izquierdo, ligeros del derecho. Una herida, señaló una depresión mínima que mis ojos querían llamar nada. Y huellas de botas tras ella.
Un hombre que no temía ser visto bajo la tormenta. El pecho se me apretó hasta doler. La vi en mi mente, Clara Mae cojeando la respiración entrecortada la chaqueta oscura de lluvia y una sombra detrás firme y paciente. Seguimos la marcha. Los hombres se desplegaron en línea, luego cerraron filas con una seña que yo ni noté. 2 veces sorprendí miradas rápidas entre jinetes cuando el jefe no veía rápidas como cartas escondidas en una mesa. Guardé esos rostros en un rincón de mi memoria. Al mediodía llegamos al promontorio pedregoso donde la llanura se rompía en cañadas. La tierra tragaba huellas como un juramento que el viento barre. Aún así el jefe halló lo necesario, un hilo de sangre sobre una roca, una brizna rota apuntando al este, una raspadura en el suelo. «No basta para matarla», dijo la voz de hierro. «Sí para debilitarla». El rastro se dividía en 3 fantasmas. Uno hacia el río con promesa de borrar todo. Otro a las montañas dientes marrones. El tercero, cruel como mentira, doblaba de regreso hacia mi rancho. Jefe apremió un joven jinete, los brazaletes tintineando en su muñeca. «Dividamos la fuerza. Tomemos los 3. La velocidad es la vida». Le vi la cara demasiado ansiosa, no de miedo sino de cálculo. Miré alrededor. Mandíbulas apretadas, manos que jugueteaban con las trenzas del hombro. Chief Iron Bear alternaba su mirada entre la tierra y sus hombres como péndulo que corta. Tomó su tiempo y negó. «No. Seguiremos juntos. Quien la tenga quiere vernos divididos persiguiendo sombras». Un murmullo recorrió la fila, no alivio sino frustración. Vi planes romperse detrás de ojos. El jefe espoleó su caballo y señaló al río. «Ese camino pesa más. La verdad es pesada. Deja huella más honda». Viramos al este. Al ver en la distancia la trenza oscura del río, me recorrió algo sin nombre, esperanza y miedo casados en un mismo aliento. En algún punto entre mi cerca y ese cauce negro, una mujer con la chaqueta de Amos Rollins había desaparecido. Y yo ya había cabalgado demasiado lejos para volver a ser el hombre que fui. La acusación quedó flotando entre nosotros como hoja de navaja. El último que vio a mi hija con vida fuiste tú. 1000 ojos me clavaban en su sitio cargados de juicio, sospecha y promesa de venganza. Apreté el cuerno de la silla intentando respirar parejo, pero nunca me sentí tan pequeño, tan expuesto. «Ella no se perdió», dijo Chief Iron Bear, la voz como grava en el viento. «Fue seguida. Alguien que quiso dañarla la echó de su caballo. Clara Mae jamás lo abandonaría por voluntad propia. Solo la muerte podría obligarla». Las palabras me hundieron. Recordé su rostro en la tormenta girando la vista hacia la arboleda, temiendo no al trueno sino a la persecución. El escalofrío me caló hasta el hueso. «Ahora ha desaparecido entre tu rancho y nuestro campamento», continuó el jefe. 12 millas de soledad con peligro en cada sombra. Cabalgarás con nosotros, Cole Rollins. Nos ayudarás a hallarla. Vigilarás a mis hombres mientras yo leo la tierra. Hay rostros que mienten aun con labios cerrados. Tragué duro. Mi mano rozó el revólver. Juré no volver a desenfundar. Su petición no era clemencia, era sentencia: cabalga con ellos o muere bajo sospecha. «Iré», dije. Mi voz salió baja pero firme. «Si desapareció entre ustedes y yo, entonces mis ojos le deben la verdad». Dejamos mi rancho atrás en una columna lenta medida. La mayor parte de los guerreros quedó atrás cercando mis tierras como un muro vivo, mientras 50 cabalgábamos con Chief Iron Bear al frente y yo a su lado. El retumbar de tantos cascos hacía temblar la tierra, constante e implacable. Hasta el aire vibraba con la tensión. Procuré no cruzar miradas. Algunos me miraban con frialdad, otros con abierta hostilidad. Unos pocos apartaban los ojos demasiado pronto, como ocultando algo. El jefe tenía razón, el peligro no estaba solo en la arboleda. Cabalgaba entre nosotros. Llegamos al sitio donde vi a Clara Mae Whitlow por última vez. El lodo endurecido por el frío brillaba húmedo. El jefe desmontó y se arrodilló con la paciencia de un sacerdote leyendo escrituras. Sus dedos rozaban la tierra, siguiendo señales invisibles para mí. «Fue hacia allá», murmuró señalando un peñasco.
Pero no iba sola. Me incliné hacia adelante. Como lo sabe, sus pasos son irregulares, más profundos del lado izquierdo. Favoraba la pierna. Está herida. Unos metros atrás señaló una hendidura leve. Botas, más grandes que sus pies. Un hombre. La seguía de cerca. El estómago se me retorció. La imagen me golpeó. Clara Mae cojeando, apretando mi chaqueta contra el pecho, mientras alguien la cazaba con zancadas largas. Apretamos el paso siguiendo el rastro tenue. Los guerreros se desplegaban, ojos atentos como halcones. Pero cada vez que yo miraba las conversaciones, morían. Murmullos que se apagaban, miradas fugaces, manos que rozaban cuchillos. Empecé a notar lo que el jefe quería que viera: nervios que no nacían de la preocupación sino de la culpa. Hombres que parecían andar cada vez más cerca de secretos mal enterrados. Pasaron horas pesadas como años, hasta que Chief Iron Bear levantó el puño y detuvo la columna. Se inclinó sobre la roca, la mandíbula apretada. Sangre, dijo simplemente. Bajé de la silla, mis botas crujieron en la grava. Al principio no vi nada, luego lo encontré: un hilo oscuro sobre la piedra gris. El estómago se me cerró. ¿Cuánta?, pregunté, la garganta seca. No suficiente para matarla, respondió grave, pero sí para debilitarla. Cerré los ojos, negándome a imaginar a Clara Mae tropezando, perdiendo fuerzas a cada paso. Cuando los abrí vi que el sendero se partía en tres. Uno bajaba hacia el río crecido por la tormenta. Otro subía al norte hacia la Sierra Dentada. El tercero, cruel como traición, regresaba en curva hacia mis tierras. Un joven jinete avanzó, el torso desnudo pintado en espirales, los ojos brillando con una ansia que me heló. Jefe, deberíamos dividirnos. Tomar los tres caminos. Si está herida, el tiempo es enemigo. La propuesta flotó en el aire helado. Lógica en apariencia, pero el tono de su voz me revolvió las entrañas. Observé alrededor, mandíbulas tensas, manos inquietas. No era preocupación por Clara Mae, era el temor de ver planes desmoronarse. Me acerqué al jefe y murmuré: «Usted lo nota, ¿verdad? Algunos ya saben qué aguarda en esos caminos». Su rostro era de piedra, pero vi un destello en sus ojos. Lo había visto también. No dijo en voz alta Clara: «No nos separamos, permanecemos unidos. Quien se la llevó quiere vernos dispersos persiguiendo sombras». Un murmullo recorrió la columna. Algunos hombros se relajaron, otros se endurecieron de frustración. Vi quijadas tensarse, dedos crispados. La traición iba con nosotros, esperando el momento de golpear. Nos dirigimos hacia el sendero del río, siguiendo la huella más pesada. El terreno se estrechaba, las orillas se alzaban como paredes. La tensión me apretaba el pecho como lazo. Mantenía la mano cerca del revólver, rezando no tener que usarlo. El corazón me golpeaba con un ritmo enfermo. Cada casco era un martillo enterrando la verdad más hondo. El peligro no estaba solo adelante. Cabalgaba a mi costado. Clara Mae seguía allí afuera, herida, perseguida, envuelta en mi chaqueta como estandarte de guerra. Si no la encontrábamos pronto, temía que se desvaneciera para siempre. No en la tormenta esta vez, sino en el silencio de una tumba. El río corría alto y marrón, hinchado de lluvia, arrancando ramas de las orillas y arrastrándolas río abajo como cadáveres. Los caballos luchaban con el barro, resbalando, resoplando nubes blancas. Yo miraba al suelo sin arte para leerlo, confiando en lo que el jefe señalaba. Sus ojos, más precisos que cualquier mira, descubrían cada señal mínima: una piedra rayada, un junco doblado contra el viento. Ella cruzó aquí, dijo al fin, tocando la orilla removida. Pero no por voluntad propia. Bajé de la silla, me agaché junto a él. Al inicio solo vi caos, barro revuelto por la lluvia. Pero él me mostró las huellas abiertas, en exceso forzadas. Una marca de arrastre contaba el resto. La empujaron, susurré con la voz hecha piedra. El jefe asintió con gesto sombrío. Luego extendió la mano y arrancó algo de una rama baja sobre el agua. El corazón casi se me detuvo. Era mi chaqueta, empapada, oscura, colgando como puesta adrede para que la halláramos. La piel de venado pesaba el doble bajo la lluvia, pero yo reconocía cada puntada. El abrigo de mi padre, mi regalo, el amparo de Clara Mae Whitlow.
La dejó como señal, murmuró Chief Ironbear, casi en oración. Mi hija es lista. Sabía que vendríamos por aquí. Tomé la prenda entre mis manos. El cuero mojado se pegó a mi piel y por un instante sentí como si la abrazara a ella misma. Pero entonces noté algo en el bolsillo, un trozo de corteza doblada negra con marcas. El rostro del jefe se ensombreció al leer. La pintura de su cara parecía palidecer. «¿Qué dice?», pregunté con la voz quebrada. Sus ojos duros como pedernal me miraron. «Dice, la hija paga por los crímenes del padre. Al caer el sol de mañana, o muere». Las palabras nos cubrieron como sentencia de muerte. Sentí el mundo tambalearse. No era al azar ni un pretendiente ambicioso. Era venganza directa contra el jefe, y Clara Mae era el cuchillo. No tuve tiempo de asimilarlo. Los guerreros empezaron a murmurar demasiado rápido, demasiado cortante, y de nuevo apareció Virgil Crow, el joven que antes pedía dividirnos. Avanzó con la mandíbula dura. «Jefe», dijo con prisa. «No podemos perder tiempo. Hay que separarnos, hallarla antes de que caiga el sol». Le miré la cara y lo vi claro. No era preocupación, era cálculo. El mismo gesto de un tahúr cuando la partida se le escapa de las manos. Chief Ironbear también lo notó, la quijada apretada. Pero antes de que pudiera responder el cañón nos tragó. Las paredes se alzaron estrechando el paso. El aire se volvió denso. Mi caballo se movió inquieto. Y lo sentí antes de oírlo, el silencio raro justo antes del trueno. Entonces silbó la primera flecha. Rebotó en la roca a un respiro de mi cabeza. El cañón estalló en gritos de guerra, el eco multiplicando el estruendo. Lluvia de flechas desde lo alto. Sombras corriendo por la cresta disparando. Voces desgarrando el aire. Emboscada, grité agachándome. El revólver ya estaba en mi mano, sin pensarlo, el viejo instinto brotando como demonio suelto. Los guerreros buscaron cobertura devolviendo fuego con arcos y rifles. Los caballos se alzaron chillando. Polvo y piedra llenaban la garganta. Entre la confusión vi a Virgil Crow. No se cubría, no peleaba. Alzaba la mano señalando hacia la cima. Sus dedos trazaban gestos deliberados, códigos que ningún hombre honrado usaría bajo ataque. Chief Ironbear rugí. «¡Está con ellos!». La cabeza del jefe giró hacia donde apuntaba. Sus ojos ardieron de furia. En un solo movimiento alzó el arco, tensó y soltó. La flecha clavó a Virgil en el hombro, arrojándolo del caballo. Su grito se perdió en la tormenta de batalla. La pelea cambió. La traición se mostró en sangre. Algunos guerreros vacilaron, su certeza rota por la flecha del jefe. Otros arremetieron con más desesperación, buscando acabar lo que la traición había empezado. Y entonces la vi, arriba en la pared del cañón, un destello de gamuza, cabello suelto al viento. Clara Mae, atada, amordazada, pero viva. Sus ojos me encontraron a la distancia, abiertos en miedo y esperanza. «Está allá arriba», grité señalando. «Muro norte, 50 varas 2 al descubierto». «La matarán antes de que lleguemos», gruñó el jefe disparando otra flecha. Pero mis piernas ya corrían. El barro me atrapaba las botas. Me lancé contra la roca, uñas buscando agarre en piedra áspera. Trepé. Cada respiro era un cuchillo. Flechas silbaban astillando la roca a mi alrededor. No me detuve. El mundo era solo piedra bajo mis manos, fuego en mis brazos, golpes en mis sienes. Y ella, Clara Mae, esperándome atrapada tan cerca de perderse para siempre. Llegué al borde al fin. Me arrastré arriba, las palmas en carne viva, los pulmones ardiendo. Allí estaba, manos atadas, ojos encendidos. Un alivio brutal me sacudió. «Todo va a estar bien», susurré sacando mi cuchillo. Las cuerdas cedieron, las fibras estallando bajo la hoja. Arranqué la mordaza. Su primer respiro fue roto, desesperado. Entonces habló con voz baja pero fiera Cole Rollins. «Fue Virgil. Traicionó a mi padre. Él les dijo dónde hallarme». «Lo sé», dije. «Tu padre también lo vio». Nos levantamos juntos. Pero la cornisa era trampa, despeñaderos en 3 lados, solo el mismo camino peligroso que yo había subido. Flechas silbaban cerca, una se partió a un palmo de su hombro. «Estamos acorralados», murmuré.
Ella negó, los ojos brillando. «No. Hay otra salida. Sígueme y mantente agachado». Entonces, pese al cansancio, se movió con rapidez guiándome hacia una grieta estrecha en la roca. Seguí a Clara May Whitlow con el corazón golpeando fuerte hasta que la cornisa torció y nos llevó a un sendero escondido. Era empinado, pero nos sacó detrás de unas peñas desde donde se dominaba el fondo del cañón. Allí lo vimos el jefe enemigo Silas Boone, parapetado gritando órdenes con la seguridad de quien se sabe en ventaja. «¿Puedes disparar?», preguntó ella, la mirada afilada. «No muy bien», admití, jadeando. «Entonces dame tu rifle». Dudé apenas un instante antes de entregárselo. Ella lo tomó sin titubeos, se acomodó firme y apuntó con la calma de quien ha nacido para ello. El disparo tronó como trueno. El jefe se tambaleó un grito, desgarró su garganta cuando la bala atravesó su muslo. El caos se extendió entre los suyos. Los hombres de Chief Iron Bear aprovecharon el momento cargando con furia renovada. La emboscada se desmoronó, el cañón se llenó de gritos que olían a victoria y a derrota. Cuando alcancé a cubrir a Clara May, la batalla ya giraba a nuestro favor. El enemigo huyó desordenado, dejando atrás a su líder herido, arrastrándose en el polvo como serpiente rota. Clara May bajó el rifle, su aliento sereno, pese a la tormenta en sus ojos. Me miró distinto, no como extraño, no como pistolero torpe, sino como si me conociera de mucho antes de aquella lluvia. Y allí, aunque la traición aún ardía entre nosotros y la sangre manchaba la roca, sentí que algo dentro de mí había cambiado. La tormenta, que comenzó con un gesto de bondad, había crecido en algo mucho más grande. Y como toda tormenta se rompió de golpe un instante, rugía al siguiente, solo quedaba el aire ligero y el eco apagándose contra las paredes del cañón. Hombres que vinieron a matar yacían con la cara hundida en el polvo, gimiendo, maldiciendo o callados para siempre. Los sobrevivientes soltaron las armas con manos temblorosas. Virgil Crow sangraba en la grava, la mirada clavada en la tierra, incapaz de alzarla al cielo. Yo me apoyé en la roca con Clara May contra mi pecho, su respiración firme diciéndome más que sus ojos estaba viva. El temblor de su cuerpo se fue calmando como caballo, que suelta el miedo al oír el trueno perderse en las sierras. Quise decir 1000 cosas, pero no salió ninguna. Había trepado con nada más que terquedad y un cuchillo, y de alguna forma fue suficiente. Chief Iron Bear nos halló allí. Tenía el cabello cubierto de polvo y una línea de sangre en el antebrazo. Vio la cornisa, el sendero, los prisioneros amarrados y al jefe enemigo arrastrándose. Después miró a Clara May, luego a mí, y algo parecido al orgullo aflojó el hierro en su rostro. «Escalaste un muro de cañón por mi hija», dijo la voz baja pero clara para que todos oyeran. «Eso es valor que no imaginaba en ti, Cole Rawlins». No tuve respuesta. Toda la sangre se me agolpaba en las costillas. Los dedos de Clara May encontraron mi muñeca, apretaron. Un gesto simple y total. Nos bajaron por el sendero secreto que ella conocía desde niña, escondido entre piedra y viento. En el suelo del cañón yacía la verdad rota, el jefe enemigo, mordiéndose el grito mientras le apretaban la herida, los traidores maniatados con correas de cuero crudo, miradas de bestias atrapadas tarde. Virgil Crow me lanzó una mirada de odio como si mi aliento lo hubiese delatado y no su propia mano. Escupió al polvo y agachó la vista cuando el jefe lo enfrentó. «Hay maneras de remendar un círculo roto», dijo Chief Iron Bear a todos y a ninguno. «Pero un hombre que hiere a los suyos por la espalda no vuelve a blandir un cuchillo». La justicia no era mía. Sentí su peso y me alegré de que no recayera sobre mí. Había visto demasiada venganza vestida de justicia. No quería añadir otra. Avanzamos despacio hasta que el cañón se abrió en la llanura donde el río trenzaba su corriente clara y oscura entre los pastos de invierno. Los prisioneros cabalgaban en medio de la columna bajo 1000 ojos vigilantes. Clara May iba erguida en la silla pese a las marcas en sus muñecas y las heridas en la boca. No se quejaba, no pedía alivio. Pero una vez, entre el golpeteo de cascos, se inclinó hacia mí. «¿Viniste?», dijo simple. «Habría venido aunque no quedara un hombre, ni un caballo, ni un jefe en esta tierra», le respondí sorprendido por la verdad de mis propias palabras.
Habría arrastrado mi cuerpo hasta sangrar los dedos. Su sonrisa fue pequeña y terrible en su ternura. Lo sé, dijo. El sol nos siguió hasta mi cerca, bajando lento como párpado cansado. Antes de llegar, los escuchamos los guerreros que habían esperado firmes bajo el mediodía. Sus voces no eran gritos de guerra, sino algo entre saludo y alivio, un sonido que rozaba la risa domada por disciplina. Cuando la columna atravesó, se abrió la muralla de cuerpos abriendo paso a su jefe que volvía con su hija, o con la razón de su furia. Atravesamos aquel corredor vivo. Clara Mae cabalgaba a mi lado. Chief Iron Bear iba delante, y yo sentí otra vez sus miradas sobre mí. Pero distintas ya no como quien observa a un acusado frente al juez, sino como quien ha sido medido y no hallado falto. Algunos hombres mayores tocaron el puño cerrado contra el pecho. Un muchacho tan joven como yo había sido antes de aprender cómo te alcanzan las balas. Sonrió tan ancho que la pintura en su rostro se resquebrajó, luego recordó dónde estaba y apartó la vista avergonzado de sentir alegría en un día aún manchado de sangre. Me detuve frente a mi porche. El café en la mesa estaba frío y con costra. El plato de huevos que había dejado parecía cosa olvidada en un campamento viejo. Mi vida se había interrumpido a mitad de un bocado y ya no volvería al mismo sitio. Chief Iron Bear giró en la silla. «Llevaremos a los traidores a casa», dijo. «Sanaremos la herida juntos. Pero antes queda algo más». Miró a Clara Mae Whitlow. Ella sacó la chaqueta de venado de sus hombros, la que había sido de Amos Rollins, luego mía y después suya en aquella hora en que la lluvia escribía su relato tosco sobre el mundo. La tendió hacia mí brazos firmes sin bajar los ojos. «Debes tenerla de vuelta», dijo con voz ya firme. «Pertenece a tu linaje. Hay un dolor extraño más hondo que la alegría cuando te devuelven lo que entregaste sin esperar verlo otra vez». Recordé el olor de mi padre en invierno, cuero y humo. El modo en que las costuras se tensaban cuando su espalda se sacudía de risa a risa que pocos creían que tenía. Pensé en el hombre que me volví que llamaba Paz al encierro cargando esa chaqueta como prueba de venir de la bondad, aunque yo mismo no la ejerciera. «Quédate con ella», le dije. «Algo me dice que te la ganaste más de lo que yo jamás lo hice». El sonido de los guerreros no fue risa ni grito, fue un suspiro colectivo. Clara Mae sonrió no con triunfo ni victoria, sino con esa calidez profunda que le había visto por primera vez bajo el aguacero. Se la volvió a poner con cuidado como quien regresa un ave a su nido. Chief Iron Bear bajó de su caballo, me puso la mano en el brazo. «Siempre serás bienvenido en nuestro campamento, Cole Rollins», dijo. Las palabras formales cargadas por siglos de voces. Cualquier hombre que trepa bajo flechas para salvar a mi hija tiene un sitio junto a nuestro fuego. Un lugar junto a su fuego. Esa frase soltó en mí un nudo que no sabía aún atado. La idea de que mi vida terminaba en un solo nombre, sobre una sola parcela, se quebró. Un hombre perdido en el silencio de la pradera encontró de pronto una puerta abierta. Miré más allá de mi granero hacia la llanura interminable y la línea azul de las colinas, y sentí ese dolor dulce de lo que comienza. Esa noche comimos con lo poco de mis reservas y lo mucho que sus cazadores habían traído. Mi mesa marcada por cuchillos y fuego nunca había conocido tantas manos. La risa volvió en hilos suaves y con ella también el duelo porque el cuerpo siempre recuerda ambas cosas a la vez. Yo me senté en el umbral mitad dentro mitad fuera, como quien sabe que ya está dejando atrás lo que ama. Cuando el fuego se apagó y las estrellas bajaron hasta casi rozarnos, Clara Mae salió y me halló en el escalón. La escarcha había vuelto al mundo un espejo de luz vieja. «Te dije que recordaría tu bondad», dijo sin sonrisa. «Cumplo lo que digo». «Entonces recuerda tú esto también», respondí sorprendiéndome otra vez. «No fue bondad. Fue lo único vivo que quedaba en mí y no lo supe hasta que te vi temblando frente a mí». Ella lo pensó y asintió solemne como una plegaria. A veces necesitamos una tormenta que nos lleve de regreso a nosotros mismos. El silencio nos rodeó. Oí a los caballos girando en sueños, el chasquido tenue del cuero, la pregunta suave que una yegua le hace a su cría. El aire olía a hierro con un rastro de lluvia contenida, como un sollozo
no llorado. El amanecer tocó la tierra con el dorso de la mano. Las sombras se volvieron azules, luego se disolvieron. Los hombres montaron. Los prisioneros amarrados a sus sillas, no con crueldad, sino con obediencia. Chief Iron Bear levantó el mentón hacia mí preguntando sin palabras. Miré la cerca donde una vez conté latidos entre los respiros de otros. Miré la cabaña que me había dado techo y también letargo. Miré a Claramal, cuyo nombre resultó ser un mapa. Cabalgaré, dije, mientras el camino lo requiera. No cerré la puerta. Un hombre cierra lo que teme perder. Al viento no se le echa llave. Monté a Dusty, que se movió bajo mí con huesos viejos recordando música vieja. No giramos hacia la seguridad de tablas y clavos, sino hacia lo abierto. La línea de jinetes se puso en marcha y me uní a ellos dejando que mi vida tomara otra forma sin romperse. ¿Quién sabe justo en el momento en que lo escribes, quizá la bendición ya viene de camino? No hablamos mucho mientras los caballos iban abriendo distancia. Las palabras pesan en mañanas así, pero Chief Iron Bear se dejó caer a mi lado y tras un rato dijo: «Un hombre no es la suma de lo que ha matado ni de lo que ha guardado. Es el sendero que escoge después de la tormenta». Dejó que el viento arrastrara la lluvia y agregó casi para sí: «Mi hija necesitará amigos que no teman los cuchillos escondidos en sonrisas». «De eso sé algo», contesté. «Yo he sido ambos». Él me miró con una comprensión que me hizo apartar la vista. La tierra se abría delante eterna, inagotable. Un mar pardo y verde salpicado de barrancas y lomas de roca. Álamos marcaban el idioma secreto del agua. Un cielo tan grande que hacía a un hombre pequeño e infinito a la vez. En algún lugar un halcón trazaba su caligrafía larga. Más allá un coyote aconsejaba a la mañana. Respiré, y por primera vez en años, el aire me llegó hasta el fondo. Olimos la ruina antes de verla. El aliento agrio del hollín húmedo venía en el viento. Ese olor grasiento y metálico que anuncia cuando un hogar muere en el fuego. Dusty titubeó bajo mí al coronar la loma. Clara May Whitlow cabalgó a mi lado su perfil recortado en la luz pálida del invierno. «Cole», dijo no como pregunta. Hay momentos en que un nombre es plegaria y advertencia a la vez. Mi rancho yacía abajo como costillar quemado. La cabaña hecha con terquedad y esperanza callada se había vencido sobre sí misma. El techo caído hacia la chimenea como buscando perdón. Los palos del corral eran antorchas muertas, cada viga un recuerdo carbonizado. Las tablas que cepillé hasta ampollarme eran ahora letras de un libro escrito por fuego y borrado por lluvia. El gallinero se desplomó en un puñado de alambres y hollín. La soga del pozo colgaba chamuscada sobre un círculo de piedras salpicadas de vidrios rotos. Bajamos sin hablar. Hay una etiqueta del duelo. Hablar muy pronto es herir el silencio. El patio que antes olía a faenas sencillas era ahora charco donde flotaba la ceniza como polillas muertas. Mis botas se hundían, subían con piel gris. Toqué el dintel que resistió hasta fallar. Se deshizo en mis dedos dejándome la palma negra. La limpié en mi abrigo y la mancha se hizo peor. Clara Mae se movía con cuidado entre lo que había sido mi vida. Se agachó junto al fogón, apartó ceniza húmeda y halló el hierro donde colgaba la olla torcido pero aún terco. No me dijo «lo siento». La lástima es lluvia que ahoga más de lo que alimenta. Solo se puso a mi lado mirando el humo subir en hilos acusadores hacia un cielo que callaba. «Esto no fue obra del viento», dijo al fin. «Lo provocaron. Lo sé». Las palabras sonaban más viejas que yo. Caminé el perímetro como quien anda junto a una tumba recién abierta, buscando la mentira con la que pueda vivir. El fuego había ardido demasiado puro en ciertos puntos como alimentado. En 3 lugares, charcos ennegrecidos mostraban el brillo aceitoso del petróleo de linterna. Un hilo de ceniza más clara corría de la puerta trasera al muro sur como un dedo señalando su crimen. No se habían llevado mucho. Una bisagra quemada yacía donde estuvo el baúl. El cofre era vientre destripado. Las herramientas esparcidas unas pisoteadas en el barro,
otras abandonadas donde cayeron como si el desprecio hubiese sustituido a la codicia. No fue robo, fue escritura, un mensaje trazado con fuego para ser leído de día. Lo hallé cerca de la entrada aún humeante, tallado en una tabla negra como si el tallador quisiera que la madera recordara ese último propósito. Una pluma, no delicada, no copia de la vida, sino un sigilo, una pluma de halcón gruesa en el cálamo, las barbas abiertas como rayos de sol de invierno. El corte limpio seguro de una mano que no duda. Clara Mae vino a mi lado. Miró el grabado y luego mi rostro. ¿Lo reconoces? Sentí el frío viejo levantarse en mí, ese que nunca se descongela. Sí, dije. Y la ceniza me supo a hierro. No es Lakota. No pertenece a ningún pueblo. Es de un hombre. Un halcón planeaba sobre nosotros alto y lejano. Giraba despacio en la corriente tibia que el fuego había despertado. Sin prisa. Paciente. Recordé la primera vez que vi esa pluma tallada en una mesa de cantina en Abilén. Una marca en un lugar donde las marcas no tienen oficio. Una firma que sangraba. La silla había quedado vacía, la viruta de madera aún tibia. Un halcón toma lo que alcanza a ver, murmuró el cantinero con la mano temblando mientras servía. Más tarde esa noche, el suelo recibió a un hombre que no volvió a levantarse. La pluma quedó allí grabada donde cayó su mano. Me arrodillé y toqué la hendidura. El corte en la base estaba apenas desviado, la barba izquierda más corta que la derecha. Así firmaba él como si hasta su marca se negara a ser simétrica, a ser civilizada. Elias Ghost Kincaid, mis labios formaron el nombre sin voz. El fantasma. El único hombre que conocí capaz de entrar en un salón lleno de armas y volver los instrumentos a su antojo. Su desenfunde no era un borrón, era claridad. Sus ojos podían parecer grises hasta que una tormenta se encendía detrás y se volvían incoloros como agua que olvidó el cielo. Llegué a creerlo muerto, lo creí tanto que mis manos dejaron de temblar tras un año, y mis noches hicieron paz con un sueño breve. La mano de Clara May Whitlow halló mi manga. ¿Quién Elias Ghost Kincaid? Dije, y el halcón sobre nosotros inclinó el ala como si escuchara. Los hombres lo llamaban fantasma, porque donde lo buscabas ya no estaba solo, quedaba aire y un cuento. Y donde había disparado, hallabas una bala contra la que no cabía discusión. Dejaba esa pluma como el invierno deja hielo. Los dedos de Clara Mae se aferraron más. Él es de tu pasado. Es la parte de mi pasado que no murió cuando debía, respondí, sintiendo la tabla en mi mano más pesada que madera. Lo enterré en mi mente, y la tierra me lo escupió de vuelta. Ella recorrió el patio de nuevo, no buscando pruebas que ya tenía bastantes, sino forma la manera en que una mente escribe con fuego. ¿Por qué ahora? Porque salí a la superficie, contesté, mirando la boca negra que fue mi puerta. Porque la bondad hace ruido, y los asesinos aprenden a oírlo. Hallamos otra señal, donde la ceniza se adelgazaba cerca de la cerca del sur, la huella de un talón hundido con fuerza, como si el hombre se hubiese detenido a admirar su obra. La pisada era ligera. Siempre lo fue. Caminé al pozo, subí el balde y vertí. Vapor se levantó de las piedras calientes en el fogón. Ese siseo es un sonido que ni en el cielo se olvida. Clara Mae mojó un trapo y limpió el borde ennegrecido del hierro hasta mancharse las manos tanto como yo. Hay consuelo en esas obediencias pequeñas a una vida que ya no existe. Levantó la mirada hacia mí. No viviremos aquí ahora, dijo suave. No era desalojo, era bendición. Pero la tierra recuerda tus pasos. No dejaremos que crea que huiste. No estoy huyendo, respondí, y el frío dentro de mí se volvió otra cosa, un calor con filo. Fui hacia los álamos, donde antes había atado a Abel, para aprender la paciencia que hace a un caballo digno de la vida de un hombre. Allí colgaba un alambre doblado en un lazo flojo. En su hueco papel, el viento no lo robó, no había sido puesto para volar. Clara May llegó antes que yo y lo soltó como si pudiera morder. Me lo pasó.
La ceniza en mis dedos dejó moretones sobre el blanco. El mensaje era breve. La letra angular, precisa como desfile militar Cole Rawlins. Me debes un día. Lo cobraré en Split Tree Pass. 3 atardeceres desde este. No llegues tarde. Ghost. Apreté la quijada hasta sentir los huesos. No solo vive, dije plano. Cree que el tiempo es cosa que convoca con un dedo. Clara May repasó las letras. ¿Split Tree? Dijo como si saborear el nombre pudiera decirle dónde me dolía. Lo conozco como un moretón viejo. 2 enebros retorcidos unidos en la raíz por un rayo, partidos en lo alto por el viento. Un árbol que finge ser 2. 2 que fingen ser 1. El paso donde él y yo nos paramos la última vez con el mismo cielo sobre los hombros y la vida pendiendo de un hilo. Aquel día se marchó con sangre en la manga y una risa que preguntaba si había aprendido la lección cuando el maestro no murió. Clara May devolvió el papel a mi mano. Entonces, quiere más que quemar una casa, dije. Quiere quemar la parte de mí que aprendió a dormir. Recorrimos de nuevo el patio no como dolientes, sino como testigos, firmando nuestro nombre en el libro de lo que nos habían hecho. Tomé un clavo de la verja carbonizada y até la tabla grabada con la pluma al único poste que quedaba en pie. Que mirara de vuelta hacia las colinas, que viera el camino, que imaginara si la madera puede la forma de un hombre que regresa a cobrar una deuda llamada Rocío. Elias Ghost Kincaid, dijo Clara May, en voz baja como enseñando al aire a pronunciarlo, para que la noche no tuviera que hacerlo. Asentí. Entonces lo encontraremos donde nos llama. Hay batallas que uno escoge y batallas que lo escogen a uno. Hay nombres que puedes rehusar y otros que responden solos con tu aliento. Me giré dejando atrás las ruinas de mi casa y sentí la ceniza pegarse a mis botas. Viajaría conmigo un mapa gris estampado en el cuero recordándome siempre el pedazo de tierra quemada, donde creí que un hombre podía echar raíces que ningún viento arrancara. El halcón sobre nosotros se fue haciendo pequeño hasta que la mañana misma tuvo que adivinar su silueta. Puse mi mano en el cuello de Dusty y sentí su calor el latido que sigue porque el cuerpo lo decide. Clara May Whitlow montó con un gesto de dolor que no negó. Cabalgamos fuera del humo y hacia el viento llevando con nosotros una pluma tallada en madera, una carta escrita en trazos de hierro y la certeza de que un fantasma había regresado a la luz del día con mi nombre entre los dientes. Acampamos en el borde de un arroyo bajo, donde el viento había peinado el pasto en una sola dirección como si la tierra misma nos dijera hacia dónde mirar. El crepúsculo se acumulaba en las hondonadas púrpura y azul, y la primera estrella asomó en el oriente como una verdad que no necesita permiso de nadie. No levantamos un gran fuego, los fantasmas prefieren la sombra, y no había razón para darles comodidad. Clara May recogió ramas secas de sauce y artemisa, encendió una lumbre discreta, apenas un susurro. Se movía con la economía de quien sabe hacer mucho con poco. Yo até los caballos y revisé el revólver, un ritual que odiaba y amaba al mismo tiempo. Dijiste que él es un fantasma, comentó cuando volví, sin mirarme las manos ocupadas con el hervidor. Cuéntame del hombre antes del nombre. Elias Ghost Kincaid. Empecé probando cada sílaba como medicina amarga. Nadie se pone de acuerdo en dónde aprendió a disparar. Unos dicen que se hizo discípulo de un predicador cuyas oraciones eran balas. Otros dicen que miró al mundo hasta descifrar la matemática de la distancia y del miedo. Es diestro, pero su izquierda es igual de precisa como un reloj. Para él un duelo no solo prueba habilidad, es también relato. Escribe su leyenda tumba por tumba y la llama historia. El agua comenzó a cantar un tono delgado solitario. ¿Y ustedes?, preguntó ella. ¿Qué historia escribieron juntos? La mía empezó el día que no morí, respondí. Nunca olvidas al hombre que decide eso por ti. Le conté de la mesa de Abilén con la pluma grabada. De la noche en que el músico de chaleco amarillo cayó sobre su tambor porque la vida decidió que ya había agotado su cuota de aliento. De la calle al mediodía, cuando el calor volvía espejismo las tablas, y 2 sombras dijeron sí a algo que las empequeñeció a ambas. Disparamos, dije. No para matar, no aquella primera vez, sino para saber.
Él rozó mi manga. Yo le volé el sombrero, lo mandé rodando por la calle como hoja seca. Él rió y dijo: «Terminaremos cuando valgas la munición». Luego me compró una copa que no quería, y me habló de la misericordia como si fuera carta reservada para la última mano. Clara Mae escuchó como escuchan los que curan sin miedo, sin prisa. Hombres así, murmuró. Convencen al mundo de que su hambre es ley. Él me convenció de que la ley era hambre, dije. Viví años equivocado bajo esa idea. Creí que el único idioma de los hombres era el desafío. Luego supe que el mundo habla otras lenguas, el sonido de una mujer cuando el caballo de su padre regresa sin ella, el silencio de un niño dormido porque los lobos se quedaron del otro lado del fuego. La palabra que dice tu propio corazón cuando dejas de demostrar que lo tienes. Ella apartó el hervidor y tomó la corteza que yo había guardado en mi abrigo. Los fantasmas retan. El lugar. La hora. Pasó el pulgar por el borde. ¿Crees que estuvo detrás de lo que me pasó? Lo creo, dije soltando esa confesión como quien alza por fin una piedra. Virgil Crow fue cuchillo, pero no la mano. Ghost observó las tribus, sus viejas grietas y sus nuevos lazos. Miró la autoridad de tu padre y a los hombres que envidiaban su sombra. Vio una historia que podía torcer. Susurró dónde estaba la leña seca. Necesitaba que tú desaparecieras para que tu padre saliera armado y furioso. Para que las llanuras llevaran un rumor hasta mi cerca. Pudo haber mandado una carta, dijo ella. Mandó a un pueblo, repliqué. ¿Por qué arrastrar a 1000 hombres como red para atrapar a una sola? Porque yo no mordí el otro anzuelo, me froté los ojos oliendo a ceniza. Me necesitaba afuera, pero de un modo que no pareciera que yo lo elegí. Quería mi nombre en bocas ajenas cuando lo pronunciara. Quería que el oeste mirara. Ella lo meditó mientras la noche se espesaba y los coyotes cosían su canto fino en el horizonte. Un duelo, dijo. Una historia con testigos. Escogerá un sitio que recuerde el viento, contesté. Split Tree Pass es tanto escenario como público. Se apoyó en mi hombro. No necesitábamos más calor que el del fuego pequeño y la certeza de estar juntos. Cuéntame de Split Tree, pidió. 2 enebros, dije, y podía oler los punzantes verdes tercos unidos en la raíz por un rayo y partidos en lo alto por el viento. Separados por viento y tiempo, el tronco se abre como lengua partida. Años atrás, Ghost y yo nos vimos frente a frente, justo al poniente de esa grieta. La luz era mala, ambos lo sabíamos. Hoy no, dijo él. ¿Por qué no?, pregunté. Porque quiero saber qué eres cuando aprendas a ser algo más que rápido. Y se marchó. Creí que el insulto era misericordia. Abandoné el paso con un corazón en el que no confiaba y un dedo en el gatillo que temblaba al pensar que podía ser innecesario. Y ahora piensa que vuelves a ser necesario, murmuró Clara May Whitlow. Cree que soy inevitable, respondí. Y dentro de mí una parte peligrosa sintió de nuevo ese cosquilleo corriente bajo la piel que uno odia y recuerda. Puse la mano sobre la tierra fría y firme. Se equivoca en una cosa, dije. No volveré a ser el hombre que él quería. Si voy a ese paso, no será como moneda que lanza al aire para entretener. Iré para acabar con algo que se ha tragado demasiados nombres. Clara Mae asintió. Y yo no iré como hija robada para afilar el orgullo de hombres. Nos quedamos así hasta que el hervidor silbó. Ella sirvió y la salvia se elevó en la noche limpia y amarga. Bebe, dijo. Necesitarás las manos firmes y la mente compasiva. Compasiva contigo mismo, contestó. Un hombre que se odia apunta a fantasmas y falla contra los vivos. Sonreí porque me había abierto en canal con tanta ternura que apenas sangré. Ghost dejó otro mensaje, dije. También lo sientes. Ella frunció el ceño con un gesto que en otro mundo habría sido risa. Dijo 3 atardeceres. Dijo también no llegues tarde. No era calendario, era amenaza. Tiene ojos en los caminos en nosotros, dije. Sabe cuándo dejamos la ruina. Puede que sepa hasta el tamaño de este fuego. Ella envolvió la tabla con la pluma tallada en un paño y la amarró a su montura con un nudo que no cedería.
Entonces partimos antes, dijo. No iremos donde él espera. Detrás del risco almohada de piedra hay un corte donde corría agua. La tierra lo recuerda aunque el arroyo ya no. Nos llevará por detrás de la espina del diablo y nos evitará el claro abierto que estará vigilando. La miré y supe con la certeza del hambre que al fin se sacia que sin esta mujer no habría salido vivo de mi propia vida. Y si nos hiere en el sitio que quiere, entonces dejaremos nuestra propia señal. Dijo dibujando en el polvo, con una varita de sauce, un círculo cruzado por 2 líneas y otra más debajo. Un señuelo, dije. Un remedio, corrigió ella. No para engañarlo, sino para recordarnos que su relato no es el único que se cuenta. El viento cambió. Al oeste un caballo resopló como aviso de que había hombres cerca. Lo escuchamos sin llevar la mano al arma. El miedo alimenta sombras. Alimentamos el fuego con un poco de salvia y dejamos que la noche oliera bien otra vez. «Dime lo que no has dicho», susurró ella cuando los coyotes callaron. «Lo de por qué dejaste el camino y enterraste tus pistolas». Me quedé mirando la llama pequeña hasta que los ojos me ardieron. Hubo un muchacho, dije. 15 años, quizá. Vio un duelo como los niños miran a los hombres escribir reglas que luego fingirán seguir. Después recogió mi sombrero y me dijo: «Don Rawlins dispara usted como un poema». No dormí en una semana. La vez siguiente que un hombre me retó, vi al chico detrás de su hombro, aprendiendo a vaciarse donde debía haber misericordia. Comprendí que mi leyenda estaba enseñando la lección equivocada a bocas equivocadas. Entonces partí mi vida por la costura donde una pistola se convierte en Dios. «Me vine aquí». Traté de volver sagrado el silencio en vez de cobarde. «Y Ghost odiaba eso», dijo ella. «Odia lo que no le pertenece», respondí. «Odia que yo pueda terminar la historia sin él». Se inclinó tan cerca que solo olí su cabello humo limpio y viento. «Entonces terminémosla», dijo. Dormimos por turnos. Cuando me tocó vigilar pensé en la pluma tallada en la paciencia del halcón en los hombres que cada día deciden que su dolor merece escenario. Pensé también en una chaqueta en la tormenta, en cómo un gesto de calor cambia el cauce de un río en el pecho de un hombre. Ghost había encendido un fósforo en mi casa. No respondería con hoguera. Respondería con un límite que solo yo podía ver. Mataría la historia que lo hacía necesario, aunque tuviera que ponerle una bala en el cuerpo para lograrlo. Antes del amanecer las estrellas se deshicieron y el cielo se volvió moretón que empezaba a sanar. Clara May despertó, me tocó el hombro y señaló al este. Apagamos el fuego con arena y aliento cuidadoso. Ensillamos en silencio el que no pesa. Al montar el cuero, crujió con ese sonido antiguo que puede ser final o comienzo según cómo un hombre se siente consigo mismo. «Split Tree», dijo ella. «Split Tree», respondí. Cabalgamos mientras la luz decidía por nosotros. Y atrás, el arroyo guardó nuestro secreto 2 cuerpos marcados en el pasto, uno pequeño, otro largo. Un círculo cruzado. La huella de una bota que había aprendido a caminar hacia algo más que sí misma. Levantamos el campamento antes de que la luz se atreviera a declararse. El cielo era un moretón curándose. Los bordes ya se volvían delgados. El morado cedía a algo que parecía esperanza. Y Clara May ya había puesto el mundo en orden sobre sus hombros. Enterrado quedó lo nuestro en la hierba, borrado con una rama de sauce para que la tierra olvidara nuestra forma. «Ghost vigila los caminos, no los recuerdos», dijo Clara May Whitlow, atándose el cabello con una tira de gamuza. «Nosotros iremos por donde los caminos ya no existen. No tomamos la vereda de los hombres. Nos deslizamos por un cauce seco que todavía guardaba memoria de río. Sus orillas mordidas por antiguas crecidas y por el tiempo. Su lecho una trenza de limo y piedra. El aire conservaba el fantasma del agua fresco metálico con ese olor a pozo cuando el balde toca por primera vez la superficie. Avanzamos al trote constante, no en la carrera terca que gasta un caballo por orgullo. Dejé que Dusty marcara el compás, 8 cascos, 2 golpes, una pausa. El metrónomo de la supervivencia. La carta decía 3 atardeceres. Ghost escribió ese número como si fuera suyo. Yo los contaba de todos modos. Uno ya se había consumido en el humo de mi casa arrasada.
2 más nos aguardaban adelante midiendo si llegaba como hombre o como fábula. He aprendido que el tiempo es estricto y misericordioso a la vez, te da exactamente lo que honras en él. El primer día no vimos jinetes, solo rastros, una colilla aplastada en el barro, una hebra de lana gris enganchada en un arbusto espinoso, una hoguera aún tibia bajo la capa de ceniza, 4 piedras dispuestas en cuadro de soldado. Los ojos de Clara Mae no se le escapaban nada. 3 hombres, dijo. 2 son zurdos, y uno lleva una yegua que mete el casco izquierdo para adentro. ¿Ves la curva? Yo no la veía. Nunca había envidiado tanto la vista de otro ser. «Has rastreado venados pumas», murmuré. «Los hombres no son tan distintos. Son peores. El venado no le miente a la tierra. El hombre finge no haber pasado». Nos detuvimos a mediodía en un bosquecillo de álamos. Ella hirvió corteza de sauce para calmar la punzada en mis costillas golpeadas en la pared del cañón. El té sabía a derrota y obraba como misericordia. Yo limpié mi revólver con un pedazo de camisa que había roto el mismo día que juré no volver a usarlo. Algunos juramentos se rompen porque el hombre es débil, otros porque el mundo decide que el juramento quedó chico. No sabía cuál era el mío, solo que el cilindro giraba dócil y parejo. «Apuntas con odio», dijo Clara Mae, «y fallas la vida que quieres». No me miraba cuando lo decía. Sus ojos seguían fijos en el revólver descansando sobre mi muslo, como si en su acero pudiera ver el reflejo que yo evitaba. Sus pupilas eran pozos oscuros que leían a los hombres como cazadores leen huellas. Antes de que pudiera contestar, puso algo en mi mano pequeño intencionado. Un manojo de hierbas atadas con crin. 2 cuentas, una de hueso tallado y otra de concha pulida. Y una pluma tan leve que parecía hecha de aire. «Guarda esto», susurró, «allí donde vive tu rabia». «¿Y dónde es eso?», pregunté con la voz quebrada. Levantó su mano y la presionó firme contra mi pecho. No con dureza ni ternura, solo con certeza. Su palma permaneció allí hasta que mis pulmones recordaron el compás de un respiro sereno. «Aquí», dijo. «Late más rápido de lo que debería porque has cargado demasiado fuego. Déjalo latir por otra cosa». Nos pusimos de pie y seguimos. Salimos del cauce hacia tierras marcadas por viento y tiempo. Arenisca roja alzándose en dientes irregulares. A lo lejos crestas que los colonos llamaban espina del diablo. Al sur, el risco almohada de piedra enorme, obstinado como un duelo que se niega a morir. No fuimos hacia ninguno. Clara Mae nos guió entre ambos, un sendero que ningún mapa mostraba. Usaba las sombras como aliadas, ocultándonos tras las paredes de roca, para que ningún ojo desde lo alto pudiera seguirnos. 2 veces se detuvo la cabeza ladeada como cierva que percibe un ruido ajeno al bosque. «Escucha», susurró. Afiné el oído, pero solo sentí el viento inquieto. Ella negó con la cabeza. «2 cuervos. Solo discuten cuando los hombres arrojan carne. Alguien está cerca». Giramos hacia el norte apenas un grado imperceptible para mí y 1 hora después sus ojos lo hallaron. Una huella de bota hundida en un manantial, como si un dedo hubiera apretado la garganta de la tierra. «Explorador», murmuré. «No está solo», replicó Clara Mae Whitlow, señalando la ladera donde 2 piedras descansaban torcidas y el polvo se pegaba a la roca donde un hombre agazapado se había atado el cordón. «3», afirmó con certeza. «Uno vigila a los otros 2, no confía en ellos». «¿Qué tan lejos?», pregunté. «Si caminan 2 horas, si siguen nuestras espaldas». Una levantó el rostro al viento como si le susurrara un secreto solo para ella. «Y nos siguen. No corrimos. Correr es un idioma que todo cazador entiende». En lugar de eso, Clara Mae cambió la gramática de nuestro rastro. Marcamos huellas hacia el norte, rumbo a Slick Rock, donde el sol y el tiempo las borrarían, y luego retrocedimos por un desfiladero tan estrecho que nos obligó a desmontar y guiar a los caballos de uno en uno. Mi hombro raspó la arenisca y mi boca se llenó del polvo rojo que me acompañaría hasta dormir. Al otro lado, ella se agachó y trazó en la tierra 2 líneas cruzadas, y luego una tercera por debajo.
Antes de que preguntara, lo borró con el talón. Para nosotros dijo no para ellos. Al caer la tarde, hallamos refugio entre enebros y pinos piñoneros. Sin fuego esa noche. Mordimos galletas duras y tiras de venado tan correosas como cuero viejo. Luego de algún lugar escondido sacó una manzana roja como el ocaso. Partió la dulzura en mitades como curandera, que sabe que la amargura no debe quedarse demasiado en una sola boca. «Cuéntame algo que no sea de fantasmas», pidió con voz más suave. Me sorprendí respondiendo álamos. 10 detrás del granero. Marqué cada sitio, conté dónde caería su sombra. En 3 años suficiente para enfriar la tierra. En 12 cantarían con el viento. El pecho me apretó. Todavía los escucho. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Entonces plantaremos en otro lugar. Después dije si hay un después. Siempre lo hay, murmuró. Tal vez no el que esperas, pero llega. Esa es la bondad del mundo. Dormimos por turnos. En mi guardia, la grava susurró bajo botas demasiado cuidadosas y un caballo exhaló en la oscuridad. Dejé mi mano sobre el revólver, rozando el martillo con el pulgar. Una figura se deslizó entre los árboles, hombros estrechos, el rifle cargado como quien no sabe cargarlo. Otra sombra lo siguió. El entrenamiento de Ghost estaba en su silencio, pero no era en él. 3, susurré. La mano de Clara May tocó mi tobillo bajo la manta. Ella también los escuchó. Los dejamos pasar. El tercero se demoró. Su aliento apestaba a tabaco. Escupió y la saliva sonó contra la piedra como vidrio quebrado. Luego se fue. Al amanecer seguimos sus huellas hasta un campamento. 3 petates. Pero las piedras de un cuarto círculo de fuego contaban otra historia. Alguien se había sentado aparte, fingiendo distancia pero vigilando. Clara May recogió un papel bajo una roca con una pluma dibujada en trazos descuidados. Los hombres de Ghost imitaban su marca como niños, dibujando un caballo mal hecho errado en cada detalle. Al mediodía el viento cambió. Olía a nieve bajando de la sierra. «Quiere verte con frío», dijo Clara May, con las manos entumidas, pasos torpes. No contesté. «Quiere verme con miedo. Cree que sigo siendo el hombre que recuerda». Ella sonrió apenas. «Entonces que se equivoque 2 veces». Esa tarde los antílopes jugaban con la luz en el Valle Piedra, un momento carne al siguiente. Me recosté contra una roca tibia. No conté estrellas sino respiraciones. 50 para calmarme, 50 para agradecer, 50 para las partes de mí que no llevaría a un duelo. Clara May envolvió mi mano derecha con un trozo de gamuza arrancada de su guante. «Para que el frío no decida por ti», dijo. «Y si fallo no se falla a la verdad», respondió. «La bala no es lo único que vuela recto». Más tarde me enseñó una respiración Lakota, contra el miedo inhalar en 4, sostener en 7, exhalar en 8, hasta que hasta mis huesos recordaron que no estaba solo dentro de mí. Yo le mostré cómo medir distancia con el ancho de los hombros de un hombre, cómo un latido puede doblar las cuentas del tiro. Descansamos la escarcha marcando los bordes de la manta al amanecer. Ella me tocó la mejilla. «Un sol más», dijo. Y la historia termina. Al salir las sombras se alargaban por delante como exploradores que no comandábamos. El terreno se alzaba en pliegues traicioneros, cada loma una trampa de confianza. 2 veces descubrí celadas, un cráneo de vaca demasiado blanco, un tronco cortado ocultando un espejo dispuesto para reflejar luz. La mano de Ghost estaba en todas partes. Al mediodía hallamos una pluma de halcón sobre una piedra, demasiado deliberada para ser casualidad. La levanté, pero Clara May la metió en mi cuello. «Que el viento cargue con ese peso», dijo. «No tú». Bebimos de un manantial donde el musgo se aferraba a la piedra como promesa. Cada trago suyo. Mío. El paso adelante parecía recuerdo afilado en cuchillo. En un anillo de fuego apagado, ella trazó otra vez el signo en la ceniza, 2 líneas cruzadas, una tercera debajo, y lo borró. Para nosotros susurró. «¿Qué le enseñarás al muchacho que un día te dijo que disparabas como un poema?», preguntó. «A dejar el arma en el suelo», respondí, «y a escuchar álamos con 12 años de viento».
Su asentimiento fue suficiente. Cuando el paso se abrió parecía intacto, como si el tiempo mismo se hubiera inclinado para ceder escenario. Una nota clavada con cuchillo en el árbol decía «a tiempo». Y debajo, «trae tu propia misericordia». Los ojos de Clara Mae buscaron los míos. «¿Está trampeado?» «Aquí todo lo está», dije. El silencio se espesó hasta que ni el viento osó moverse. En algún lugar invisible, una moneda giró y golpeó piedra obscena en su perfección. Entonces, su voz llegó suave como agua en la roca. Cole Rollins dijo: «Elias Ghost Kincaid. Llegaste. El oeste todavía corre a tiempo». No miré hacia la voz, sino al árbol partido, donde una vez me dijo que yo no era una oración terminada. Clara Mae se acercó su hombro rozando el mío. Sentí el hierro de mi pistola y la ligereza de su pluma, ambos exigiendo verdad. «Ghost», dije al cielo expectante. «Encontraste un día con mi nombre escrito. ¿Qué piensas escribir?» Un final, contestó la sonrisa doblada dentro de la palabra. «El tipo que los muchachos recuerdan». ¿Qué nombre le das a una vida que recomienza en el filo de todo lo que creías cierto? Algunos dicen locura, otros misericordia. Los poetas redención con la boca llena de sangre. Yo en cambio he empezado a pensar que es simplemente amor. Amor del que no llega con trompetas, sino con una chaqueta entregada a una desconocida bajo la lluvia. Amor que no pregunta si estás listo antes de torcerte el camino. Esto fue más que una historia de amor del viejo oeste. Fue la primera página de un libro más largo que había tenido miedo de abrir. Llámalo amor vaquero si quieres. Llámalo uno de esos cuentos que los viejos intentan aguar con una sonrisa torcida y no pueden. Solo sé que aquel ranchero callado que había buscado soledad se escribió distinto ese día. No porque el mundo se ablandara, sino porque mi corazón aprendió a sostener algo que había perdido. Un juramento de ser valiente por más que por mí mismo. El viaje apenas comenzaba. Las llanuras no prometían seguridad, solo horizonte. Pero Clara Mae cabalgaba donde yo podía verla. Y más allá las plumas del jefe Chief Iron Bear atrapaban la nueva luz. Y más allá todavía, el cielo seguía y seguía la vieja tierra de la esperanza. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a quedarte con nosotros para descubrir más relatos verdaderos del viejo oeste. Historias que honran la resistencia a la ternura y el espíritu que Dios depositó en aquellos que abrieron camino.